Buen día, hermanas. Empezamos nuestro estudio de hoy, ¿cierto? Comenzando la semana, así que lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Así que vamos a orar para pedir la dirección a Dios. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por un día nuevo que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu provisión, porque hasta aquí no nos ha faltado nada. Te pido una bendición especial para cada una de mis hermanas que puede escuchar este devocional. Te pedimos, Señor, ayuda para poder entender de tu palabra, Señor, y por sobre todo ponerla en práctica. Por amor a Jesús te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Como hemos visto la semana pasada, ya empezando a estudiar Primera de Juan, hemos visto cómo Juan, ¿cierto? El apóstol está preocupado de que los creyentes no fueran engañados por falsos maestros. Entonces, por lo cual, él suplica que permanecieran en Dios. Entonces, nuestro devocional de hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, del 28 al 29, como primera parte. Y dice así: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Aquí Juan nos habla de la comunión, ¿cierto?, con Dios. Y lo hace en un sentido muy amoroso, muy humano, ¿cierto? Nos hace sentir como en familia, como en nuestro propio hogar, porque nos habla de una manera tierna, con palabras diminutivas, como la que es hijitos, ¿cierto? Nos trata de hijitos, como algo cercano, algo muy familiar, donde nuevamente nos anima a permanecer en Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa permanecer en Él? ¿O qué debemos hacer para permanecer en Él? Y lo que yo entiendo de permanencia en el Señor es obediencia. Significa poner a Dios como prioridad número 1 en mi vida. Significa poner su voluntad por encima de la mía. Significa dejar atrás todo lo que estorba mi comunión con Él. Significa vivir en rectitud. Y vivir en rectitud es un proceso de crecimiento. Eso uno lo va aprendiendo a medida que pasa el tiempo, a medida que nos vamos acercando, a medida que vamos manteniendo esa unidad con Él. Si verdaderamente permanecemos en Él, el fruto del Espíritu crecerá en tu carácter, ¿cierto? Se empieza a demostrar en nuestro carácter. Tenemos más amor, estamos más alegres, somos fieles, humildes y sobre todo tenemos dominio propio. Y esto lo vimos en nuestro estudio de Gálatas, ¿cierto? Donde vimos cuál era el fruto del Espíritu. Juan indica que hay dos posibilidades de cristianos. Hay dos personas, dos cristianos, ¿cierto? Cuando venga Jesucristo por su segunda venida. Me explico. Hay dos tipos de cristianos que van a haber. Y uno de ellos es aquel que va a tener confianza cuando el Señor se manifieste. ¿Y quién es ese? Aquel que ha permanecido en Él. Pero también tenemos al otro tipo de cristiano que estará avergonzado por sus actos, ¿cierto? Que no va a ser capaz de mirarle cara a cara. Por eso Juan nos exhorta, pero también nos invita con ternura a permanecer en el Señor, para que no tengamos que pasar por esa vergüenza. Capítulo 3. Ahora nos vamos al capítulo 3, ¿cierto? Del versículo 1 a 3. Y dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es
puro. Aquí vemos el gran amor de Dios. Fíjense cuán gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha, ¿cierto?, hecho llamar hijos de Dios, porque somos sus hijos. Dice, seremos semejante a Él y le veremos tal como Él es. Qué maravillosa promesa. Dios le ve a usted, ve en mí aquello que Él puede hacer en nosotros. Grande, ¿no? Dice, y esto debería ser de ánimo, saber que Él todavía no ha dejado de trabajar en nosotros, que Él aún no termina su obra transformadora en usted ni en mí. Y esa es la esperanza que nos prepara, ¿cierto?, para la venida de su reino. No seremos igual a Él, dice, sino que seremos semejantes, nos pareceremos a Él. Y esto debe ser de incentivo para vivir una vida de rectitud, una vida de santidad. Versículos 4 y 5 del capítulo 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto quiere decir que el pecado es fundamental y básicamente todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Se acuerdan que en Gálatas estudiamos que Pablo decía que ocuparse de la carne es muerte? Porque si vive sin pensar en Dios, se vive en rebeldía, se vive alejado e indiferente a Él. Hermana, no se puede ser creyente ocasional. Un creyente de vez en cuando, un creyente cuando a mí me convenga, un creyente cuando me quede cómodo, porque a esto se le llama un creyente carnal. Juan nos afirma que el sacrificio que hizo Jesús fue por todos nuestros pecados, y no tan solamente por nuestros pecados, sino que por los de todo el mundo. Y Dios quiere que vivamos para Él, para que podamos vivir como hijos de Dios. Versículos 6 y 7 del capítulo 3 dice así: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo, como Él es justo. El estar con Él es estar sin pecado. Él nos hace vencedores sobre el pecado. Pero si practicamos el pecado, eso significa que no estamos en Él. El creyente que permanece en Cristo no practica el pecado, muy por el contrario, le rehúye, ¿cierto? Le rechaza. El pecador vive con toda naturalidad el pecado todo el tiempo. Me parece que hemos dado un devocional sobre el pecado y decíamos que el que no conoce a Dios vive una vida cotidiana de pecado. Con suerte sentirá un remordimiento por algo malo que hace. Pero el Hijo de Dios, que ha recibido su nueva naturaleza, él ya no puede ni desea vivir una vida pecaminosa. Ahora, no se pone en duda que un hijo de Dios se pueda sentirse tentado o que caiga en alguna situación de pecado. Pero sí podemos afirmar que Dios puede librarte de ese pecado, que Dios tiene el poder y el deseo de perdonarte, siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos, ¿cierto?, de todo corazón, confesemos nuestros pecados y nos alejemos del pecado en cuestión. Dice, el que es realmente hijo de Dios permanecerá en Él. Y no se refiere a nuestra posición o a nuestro privilegio, porque usted tiene una posición en Cristo que nunca va a cambiar. Usted es hija de Dios y eso nunca va a cambiar. Usted creyó y le recibió, usted es salva. Eso nunca va a cambiar, ¿ya? Pero en la práctica, si vamos a permanecer en Dios, en su comunión, en su servicio, entonces tenemos que renunciar
al pecado. Versículo 8 del capítulo 3 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan es muy claro en esta afirmación: el que practica el pecado es del diablo, ¿cierto? Y ¿cierto? Satanás es el culpable que nosotros tengamos nuestra naturaleza pecaminosa. Y en este versículo hay una maravillosa promesa y un fuerte mensaje. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Pero la maravillosa promesa es que el que está con Dios terminará siendo vencedor sobre el pecado. Y el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Vino para terminar con el pecado y todas sus consecuencias. Porque cuando uno peca, quizás tiene una sensación de satisfacción momentánea, una alegría momentánea, que tarde o temprano trae consecuencias. ¿Y sus consecuencias qué son? La tristeza, el dolor, las lágrimas, la angustia, las espinas, ¿cierto? Pero Jesús vino para estar sobre las tinieblas. Vino para terminar con el pecado. Pero ¿sabe cuál es el fuerte mensaje que hay acá? Se le advierte a aquellos pecadores que en lugar de aferrarse a la vida con Dios, se aferran a la muerte, se aferran al pecado. Ellos serán parte de ese juicio definitivo de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Versículo 9 del capítulo 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero ¿sabe? Todos los hijos de Dios pecan. También me acuerdo que en el devocional cuando hablamos del pecado, hicimos la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pecar, puedo pecar yo con mis ojos, con mi mente, con mis palabras y quizás muchas veces sin darme cuenta. Practicar el pecado es vivir constantemente una vida en pecado, saber que estoy haciendo lo malo y no corregirlo y volverlo a hacer y sin que haya arrepentimiento. Por eso decimos que todos los hijos de Dios pecan, de alguna manera pecan. Pero la diferencia es que se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado. Somos pecadores arrepentidos. Y creemos en esa promesa que dice 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 del capítulo 3 de 1 de Juan, dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. El segundo mandamiento más fuerte, ¿cierto? Amar a tu prójimo. Dice, hijo de Dios es el que practica la justicia, porque vive con Dios. Y el que permanece con Dios andará en el Espíritu, y el fruto de la obediencia brotará solo. Cuando uno tiene comunión con Dios, ¿cierto? Uno puede ver el pecado, pero uno solo lo rehúye, ¿cierto? Uno solo lo rechaza. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu que va creciendo en nosotros y dándonos la madurez espiritual que corresponde. También nos habla del segundo mandamiento más importante, el amar a tu prójimo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que somos hijos de Dios y no amar al otro que también es hijo de Dios? Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, amamos a Dios y amamos al prójimo. Somos serviciales, somos solidarios, compartimos la fe, compartimos el perdón, compartimos la esperanza, compartimos el plan de salvación. ¿Por qué? Porque somos solidarios, ¿cierto? Porque si Dios me salvó a mí, yo también quiero que salve al que me rodea, al que amo, ¿cierto? San Juan, en los versículos que vienen,
y eso lo van a ver en la semana con las otras hermanas que van a dar los estudios, seguirá profundizando sobre este tema, ¿cierto? Que debemos amar a Dios, pero también que debemos amar a nuestro hermano. Y de verdad, cuando el amor de Dios está en nosotros, amamos a Dios, pero también vamos a amar a nuestro prójimo, al que nos rodea. Qué distinto serían muchas cosas, hermana, en nuestro mundo de hoy si permitiéramos que el amor de Dios estuviera de verdad y realmente en nuestras vidas y se manifestase amando a nuestras familias, amando a nuestros padres, amando a nuestros hijos, amando a nuestro esposo, amando a nuestros vecinos. Qué distinto sería todo, hermana. Cuánto respeto habría. Y las cosas en este mundo, en este sentido, están muy feas. Pero ¿sabe? Todavía hay esperanza. Y tal vez no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar de una vida a la vez. Por eso es necesario seguir el consejo de Juan, ¿cierto? Que el mundo vea que en nosotros el fruto del Espíritu. Y para ello debemos permanecer en Dios y dejar que Él cambie nuestras vidas ahora y siempre. Espero que este pequeño devocional sea un aporte para su vida. Que tengan lindo día.